Le damos la bienvenida al señor Francisco Díez Canseco. Buenos días, señor Francisco, bienvenido a Telemundo Noticias. Muy buenos días, a sus órdenes. Señor Francisco, estamos ya cerca de cumplir un año del gobierno de Pedro Castillo, sin embargo, las cosas no mejoran y lo peor aún, no hay visos de que se pueda tener un mejor gobierno y eso preocupa a la población. En ese sentido, en este contexto, ¿qué expectativas debe tener la población? Y según los especialistas como usted, ¿qué esperamos de este mensaje de la nación que ya está por venirse pues en los próximos días? Mire, del mensaje de Castillo no podemos esperar nada, porque tal vez la forma breve de responder a la pregunta es formulando otra pregunta. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho Castillo por el Perú en 12 meses? Absolutamente nada, es la verdad. Nada, absolutamente nada. Simplemente demagogia, la amenaza de una nueva constitución comunista, porque si bien él ha dicho que su nueva constitución no tiene proyecto y no tiene texto, que la van a improvisar, se desprende del ideario de Perú Libre, al partido al que él ha pertenecido hasta su expulsión hace un par de semanas, que es una constitución marxista-leninista, o sea, comunista. Eso para comenzar. En segundo lugar, ¿qué es lo que ha hecho por el Perú en materia de economía? Deshacer la institucionalidad económica. Con el ingreso de Castillo al poder se paralizaron las inversiones totalmente. La inversión pública, que él sí maneja, ha disminuido notoriamente durante el año de ejercicio de poder que él ha tenido. La desconfianza absoluta del sector privado, el apoyo cero a los emprendedores o las pequeñas y medianas empresas que generan el 98% del empleo en el Perú. El fracaso estentorio de su tan cantada segunda reforma agraria, cuyo único paso hacia apoyar la agricultura consistió en la distribución de 330 millones de soles vía bonos familiares y para compra de fertilizantes a los 2,5 millones de pequeños productores agrarios del Perú, y solamente llegaron al 32% porque hubo evidentemente y probablemente actos de corrupción, se repartieron la plata. Y luego, frente a la crisis actual, ¿qué ha hecho? Nada, pudiendo hacer una serie de cosas, pero lo que ocurre es que Castillo, estoy hablando solamente de su gestión, no de la corrupción por el momento. Castillo además tiene una enorme capacidad para convocar delincuentes o personas con antecedentes penales y cero capacidad para convocar personas honestas, preparadas y con vocación de servir al país, y por eso es que sus ministerios tampoco funcionan. Y en el otro extremo, mire, no hay necesidad de repetir lo que ya sabemos sobre los visibles actos de corrupción, de los cuales se trata de cubrir con el uso de una serie de abogados tinteriescos, uno de los cuales, de apellido Espinosa, tuvo la osadía de declarar el otro día que los prófugos de la justicia, el exministro Silva, los sobrinísimos Bruno Pacheco, todos estrechamente ligados al jefe de la organización criminal que según Carolina López se llama Pedro Castillo, no son prófugos, simplemente se están poniendo a resguardo y están haciendo uso de su facultad constitucional de preservar su libertad. Con esa tesis habría que abrir la cárcel a todos los delincuentes del Perú, y esto seguramente mejoraría la capacidad de convocatoria de ministros que tiene el susodicho Pedro Castillo. Ahora, hay algo que es importante conocerlo, ¿no? Pedro Castillo es el primer presidente que es investigado en funciones, ¿no? Y hay muchas acusaciones en las cuales afronta Pedro Castillo hoy en día. Sin embargo, señor Francisco, ayer estuvo, me parece, el presidente Pedro Castillo en Ayacucho dando un mensaje a los pobladores de esta región y hace más de lo mismo. Y en ese sentido quiero conocer su punto de opinión. ¿Por qué siempre se excusa con los medios de prensa? Esta excusa va a continuar siempre, es una estrategia. Ayer decía públicamente pues de que no hay que hacer caso a la información que dan los diferentes medios de comunicación y que la información y la verdad la tiene el pueblo. Es algo que ya se le conoce a Pedro Castillo, decir al lugar donde vaya. En ese sentido, ya es, digamos, grave las excusas o la posición del gobierno ante los medios de comunicación. Mire, hay varias cosas aquí. En primer lugar, Castillo, como bien lo sabemos, es inhablante.
a él le enseñan el discurso, porque si usted lo toma desprevenido no sabe qué contestar. Es el mismo hombre que ha declarado que Saga Falabella es un monopolio, que Tarapacá es parte del Perú, que el incremento de la producción de guano se va a hacer por 5 veces más, según él, porque han descubierto nuevas islas guaneras. Que una entrevista con un periodista extranjero declaró que no conocía a Karin López y en la segunda parte de la entrevista dijo que sí la conocía, etcétera. O sea, un mentiroso consuetudinario y además con una incultura y una ignorancia total. Entonces, la estrategia de este personaje es simplemente invalidar a los medios de comunicación para invalidar a los medios que informan y, por supuesto, tratar de generar dentro de determinados sectores desinformados del pueblo peruano la creencia de que él es un hombre impoluto, que es el campesino que no es, el rondero que no es, y el profesor que no es, pues un plagiario. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo con Pedro Castillo. No nos puede estallar que siga mintiendo. No se olvide usted que hay un 12% de la población del Perú que no tiene acceso ni a la televisión, ni a la radio, ni a las redes. Y solamente un 70% que recibe televisión y redes. Entonces, hay un grado importante de compatriotas nuestros totalmente desinformados, y a esos es a lo que pretende seguir llegando Castillo con la desinformación, mintiendo para cubrir todos los atropellos, todos los crímenes de falsa información que ha cometido, todos los actos de corrupción que ha realizado y, por supuesto, la falta de gobierno, porque lo que tenemos hoy en el Perú es un desgobierno. Ahora, se ha iniciado a nivel nacional el paro de transporte de carga pesada. También aquí en nuestra ciudad, los dirigentes del SUTEP han indicado que si es que no hay solución a sus pedidos, también han amenazado en iniciar una huelga en cuanto a educación. Ante la incertidumbre que tiene este gobierno de Pedro Castillo, ¿cuál considera que va a ser el sector más afectado? El tema de salud, de educación, el tema de transporte también, que es un tema que ya viene desde hace semanas atrás trayendo con fuerza el tema de las huelgas, de las paralizaciones. ¿Cuál considera usted que el sector sería el más perjudicado si se continúa con esta línea de gobierno de Pedro Castillo? Bueno, en realidad usted es generoso con esta línea de desgobierno. Los más perjudicados van a ser los más pobres, como de costumbre. Aquellos a quienes él dijo defender en un país rico, en el cual evidentemente quien se ha vuelto rico es él, y quienes se están volviendo ricos son los que lo siguen acompañando en este desgobierno total. Lo que se requiere es que salga el Perú de este gobierno mafioso, que desde el comienzo era perceptible lo que iba a ocurrir en la medida en que el mentor político y financiador económico de Castillo era, y ha seguido siendo hasta hace muy corto tiempo, Vladimir Cerrón, que tiene una sentencia firme de la Corte Suprema por corrupción, o sea, es un delincuente, y ha ido de la mano con Castillo en todo el trayecto. Entonces no nos debe sorprender lo que ha venido ocurriendo. Lo que sí sorprende, aunque tampoco nos debía sorprender, es que el Congreso todavía no lo haya vacado, aunque parece que ahora sí está caminando con paso firme la acusación constitucional que se puede aprobar con 66 votos del Pleno y que permitiría sacarlo, o por lo menos suspenderlo, para hacer lo propio con su socia, que también ha sido parte de todo el esquema de los dinámicos del centro, que es el nombre policial de Perú Libre, el partido de Cerrón, y que ejerce hoy la primera vicepresidencia. Tenemos que salir de esta masa, esa es la realidad. Ok, señor Francisco, entonces estaremos atentos a lo que se viene este 28 de julio con el mensaje de la Nación. Si bien es cierto, como usted ha indicado, no hay mayor fe, como se podría decir, o expectativa en algunos cambios radicales en su gestión. Sin embargo, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, hay que ver qué es lo que dice Pedro Castillo en este mensaje de la Nación. También es importante lo que usted decía, el trabajo y los movimientos que haga el Congreso de la República. Sin embargo, parece que a un corto, mediano plazo, mediano tiempo, no hay una solución clara para salir de esta crisis. Seguramente estaremos en contacto más adelante, señor Francisco, para analizar un poco de lo que va a ser este mensaje de la Nación y saber, pues, en qué rumbo estamos, si por ahí hay una luz de esperanza en este gobierno de Pedro Castillo o definitivamente la salida es que dé un paso al costado.
¿Considera usted que esa es la única salida por ahora, señor Francisco, para terminar? Sí, mire usted, no hay ninguna evidencia de una voluntad de rectificación por parte de Castillo. Más aún, está embarrado por todos lados con los actos de corrupción que se han cometido en 12 meses. Más aún, su propia familia está metida en el asunto. Ajá. Más aún, los colaboradores eficaces, Karim López y ahora Familia Verde, están demostrando que inclusive todo lo que todos sabíamos, pero no había sido posible demostrarlo, que llegó al poder a través de un fraude protagonizado por Salas Arenas, el impresentable presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha validado una serie de ilegalidades, como por ejemplo, sacar a mi partido, Perú Nación, de la carrera electoral de manera totalmente fraudulenta, ilegal e inconstitucional. Entonces, este es un gobierno deslegitimado, un gobierno que ha llevado al país a la ausencia de gobernabilidad y un gobierno corrupto en sus propias entrañas. Yo creo que la salida es salir de este gobierno, convocar a nuevas elecciones generales, a lo cual se requeriría de una modificación constitucional, según algunos analistas y según otros no, y definitivamente, eso sí, buscar que un periodismo serio y objetivo, como el que usted realiza, informe bien a la población para que no siga cometiendo errores, no solamente con la elección de Castillo, ignorante y corrupto, sino con la elección de muchos gobernadores regionales y un sinnúmero de alcaldes que llegan solamente para llenarse los bolsillos al poder municipal o regional, y en este caso con Castillo, al poder nacional. Es muy importante informar, crear corrientes de opinión y que se vote por gente honesta, con capacidad de gestión y preparada para hacerlo, y no ir a la improvisación que tanto daño le está haciendo al Perú. En esa dirección yo quisiera señalarle que en Perú Nación, mi partido político, del cual soy presidente fundador, que está ahora en campaña para su reinscripción, y le pido a mis hermanos de Arequipa que nos apoyen, nosotros que no nos amarramos absolutamente con nadie, sino con el pueblo peruano. Siempre seguiremos luchando por una democracia con justicia social y sin corrupción. Ok, señor Francisco, entonces estaremos atentos a lo que pase más adelante en el tema político y con esta gestión de Pedro Castillo. Lo comprometo para conversar después del 28 de julio, después de saber qué nos dará a conocer o qué nos dirá el presidente Pedro Castillo en el mensaje de la Nación, y lo comprometo para luego analizar lo que diga precisamente Pedro Castillo en cuanto al futuro que nos depara nuestro país teniendo a un presidente como lo es Pedro Castillo. Muchas gracias, señor Francisco, estaremos en contacto más adelante. Lo decía usted, y muy buenos días. Listo, muy bien, está con nosotros Francisco Díez Canseco Tábara. Él es exdiputado, político y abogado, y estábamos un poco analizando la coyuntura política, ¿no? Lo que viene haciendo el gobierno de Pedro Castillo. Según el señor Francisco, la única solución es que dé un paso al costado, que el Congreso vaque al presidente, porque, según Francisco Díez, dice de que no hay una solución pronta a este desgobierno que tiene Pedro Castillo, ¿no? Y la verdad es esa, está acusado por unos temas bastante delicados. Ya no solamente son sus exministros los acusados, la gente de su entorno, sino también es su propia familia, ¿no? Su esposa ahora está involucrada, su cuñada, y parece que los días de Pedro Castillo como presidente de la República están contados. Yo creo que va a haber un punto de quiebre a partir del 28 de julio. También estaremos atentos a lo que diga en su mensaje Pedro Castillo. Veremos si es que hay más de lo mismo o realmente hay alguna intención, por lo menos, de cambio o de solución a los diferentes problemas que atraviesa el país. El tema de salud, el tema de educación, el tema de los constantes paros y huelgas de los diferentes sectores. Hoy estamos viviendo un paro nacional de transporte de carga pesada. Son puntos importantes que el gobierno parece no interesarle, no tomarle importancia, y parece que también en los próximos días, en la próxima semana, se vendría una huelga, una paralización del sector de educación. Eso lo dijo a Telemundo Noticias Jamer Villena, el presidente del SUTEP en Arequipa. Así que hay que tener cuidado y estar atentos a lo que pueda decir Pedro Castillo en este próximo 28 de julio, en lo que va a ser el mensaje a la nación en su primer año como presidente de la República.